Un placer saludarlos. Somos estudiantes de la Universidad Yacambú. Mi compañera Laila Brito y mi persona, Bianca Mendoza, realizaremos una presentación sobre la terapia psicodinámica, correspondiente al corte número 2 de la asignatura Psicoterapia, donde yo me encargaré de exponer la fase de evaluación correspondiente a nuestro caso y Laila las técnicas de evaluación utilizadas. Entonces, la escuela psicodinámica creada por Sigmund Freud sostiene que el sufrimiento psicológico proviene de conflictos inconscientes entre las pulsiones instintivas del ello, las defensas adaptativas del yo y las exigencias morales del superyo. Esta visión innovadora pone énfasis en las dinámicas intrapsíquicas que no son visibles, en lugar de enfocarse en las causas orgánicas que se pueden observar, marcando así el comienzo del estudio científico del inconsciente. El caso de Alba se examina desde esta perspectiva psicodinámica, que resalta los conflictos inconscientes entre las pulsiones del ello, las defensas del yo y las demandas del superyo como raíz de su malestar psicológico. La evaluación psicodinámica implica una revisión exhaustiva de la historia psicosexual y por ende de las relaciones tempranas para identificar repeticiones compulsivas de traumas relacionales. El propósito de este trabajo es llevar a cabo una anamnesis psicodinámica completa, formular un diagnóstico integrado según el DSM-5 junto con una formulación dinámica, diseñar un plan terapéutico breve de 12 sesiones utilizando técnicas específicas como la asociación libre, la interpretación transferencial y el análisis del sueño, y extraer conclusiones y aprendizajes de todo el proceso. A continuación, acompáñenos a la presentación. Anamnesis psicológica con enfoque psicodinámico. Hablaremos acerca del proceso de evaluación psicológico que se realizó con una paciente llamada Alba López Mendoza. Esta evaluación se llevó a cabo el 19 de febrero del 2026 en mi consultorio privado en Pampatar, Nueva Esparta. A continuación presentaremos un resumen de su historia psicológica, centrándonos en los aspectos más relevantes desde un enfoque psicodinámico. Los datos de afiliación. Alba es una joven de 21 años, estudiante universitaria en su segundo año, que vive en la urbanización Playa El Agua. Proviene de una familia católica con una educación religiosa estricta. Su madre, Rosa López, es la persona responsable de su cuidado. Durante la entrevista, Alba se mostró prolija y cooperativa, aunque parecía inhibida al hablar sobre temas sexuales y se dispersaba al evocar recuerdos traumáticos. Motivo de consulta. Alba acudió a consulta debido a un estado de ánimo bajo que ha persistido durante los últimos 5 meses, tras una ruptura abusiva. Ella expresa sentimientos de culpa por haber consentido la violencia en su relación anterior y ha estado experimentando pesadillas relacionadas con el abuso, así como un sueño no reparador. Su principal deseo es entender por qué está viviendo esta situación. En cuanto al desarrollo de etapas de vida, durante su infancia temprana, ella fue deseada como la segunda hija en la familia. Su madre era muy protectora, mientras que su padre se mostraba distante debido a su trabajo como ingeniero, lo cual generó en ella angustia por separación y miedos nocturnos. Se describió a sí misma como una niña buena pero temerosa, con pocos amigos y una inclinación hacia actividades como el dibujo y la televisión religiosa. En este contexto, desarrolló un apego ansioso ambivalente. En su niñez asistió a una escuela religiosa privada, donde las normas eran estrictas, lo cual contribuyó a su timidez social. También experimentó ansiedad moral relacionada con la masturbación secreta desde los 9 años, lo cual indica una represión genital temprana. Durante la adolescencia, Alba tuvo su primer enamoramiento a los 15 años, pero se sintió culpable debido a sus creencias religiosas. Además, experimentó la rivalidad con su hermana mayor por la atención materna. Esto sugiere un conflicto edípico latente que ha influido en sus relaciones actuales. Historia psicosexual. Alba tuvo su primera menstruación a los 13 años y comenzó a explorar su curiosidad sexual a los 9, aunque siempre acompañada de sentimientos de vergüenza. Hasta ahora ha tenido solo 2 relaciones serias, una platónica y otra abusiva. Su actitud hacia los hombres es ambivalente, oscilando entre el deseo y la culpa, lo que refleja una fijación genital con componentes masoquistas defensivos. En cuanto a su historia familiar, el genograma muestra una estructura con una madre sobreprotectora y un padre distante. Alba tiene una hermana mayor con quien ha tenido rivalidades por el afecto materno y un hermano menor. La crianza fue severa y religiosa, con castigos verbales que contribuyeron a la represión sexual y a la internalización de objetos frustrantes como la ausencia del padre. En el ámbito académico, Alba ha tenido un buen rendimiento en su colegio religioso, aunque actualmente muestra dispersión debido a su trauma. Siempre le ha gustado la escuela y tiene interés en la psicología, lo que refleja un buen ajuste intelectual, pero también una inhibición en sus relaciones. En cuanto al área laboral, actualmente es estudiante y ha participado en actividades pastorales voluntarios desde los 17 años. Su aspiración es convertirse en psicóloga para ayudar a otros, lo que denota una identificación proyectiva reparadora. Autoevaluación del paciente. La paciente se describe a sí misma como alta y delgada, pero con una percepción negativa de su valor personal, sintiéndose tonta y sin valor.
Este tipo de autocrítica sugiere una imagen corporal distorsionada y una baja autoestima. En cuanto a su estado de ánimo previo, menciona que solía ser alegre, aunque durante la adolescencia se vio marcada por la timidez. En su tiempo libre ha optado por actividades que incluyen un entrenamiento intensivo en el gimnasio y la lectura de textos religiosos, lo que indica una búsqueda de estructura y quizá un intento de encontrar consuelo en la espiritualidad. Sin embargo, sus relaciones sociales son limitadas debido a su expareja, lo que ha restringido su círculo de amistades. En relación con el uso de sustancias, la paciente niega haber consumido drogas o alcohol, lo que podría ser un intento de mantener el control en medio de su crisis personal. Su vida religiosa se encuentra en un momento de crisis, lo que puede reflejar una lucha interna con sus creencias y valores. En resumen, se observa un superyo crítico que ejerce presión sobre su autoimagen, mientras que las defensas que utiliza incluyen la somatización y el aislamiento, lo que puede manifestarse en síntomas físicos y emocionales. Evaluación con pruebas auxiliares. A través de las pruebas psicológicas auxiliares hemos obtenido información adicional sobre su estado interno. En el test de Rorschach se identificó contenido agresivo y sexual reprimido, lo que sugiere conflictos no resueltos en estas áreas. En el test de percepción temática, TAT, las narrativas revelan patrones de relaciones dependientes y abusivas, lo que indica una historia de interacción problemática en su vínculo personal. La impresión diagnóstica. Con base en toda esta información, la impresión diagnóstica es que la paciente presenta trastorno de estrés postraumático según el DSM-5, así como un masoquismo moral neurótico, lo que sugiere un conflicto edípico no resuelto. Esto implica que hay dinámicas familiares y emocionales complejas que están influyendo en su comportamiento actual. Los problemas identificados o motivos latentes. Finalmente hemos identificado varios problemas subyacentes en su situación. Estos incluyen una repetición compulsiva del trauma relacional, un superyo religioso sádico que le genera culpa, un masoquismo moral defensivo que le impide sentirse libre, una transferencia idealizadora patológica hacia figuras significativas en su vida y un déficit en la internalización de un objeto bueno, lo que afecta su capacidad para establecer relaciones sanas y satisfactorias. Hola, mi nombre es Laila Brito, estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad de Yacambú. Y yo voy a estar hablando sobre lo que serían esas técnicas de evaluación que fueron utilizadas en esta fase del caso. Empezamos con lo que sería una entrevista clínica psicodinámica, que quiere decir que es un enfoque que explora el inconsciente usando la asociación libre, es decir, lo primero que viene a la mente, de Freud en 1913. Esto reveló resistencia, es decir, bloqueos emocionales como su inhibición sexual y transferencias iniciales, es decir, proyectar esos sentimientos del pasado a lo que sería el terapeuta, donde idealizaba al terapeuta como ese padre protector. Añadimos observación sistemática, su voz musitada señalaba represión profunda, es decir, ocultaba esas emociones, y la dispersión constante indicaba defensas disociativas, es decir, desconectarse de la realidad. Luego, pruebas proyectivas, test que revelaban lo inconsciente, de Klein 1946, el Rorschach, manchas de tinta, que mostró defensas inconscientes, y el TAT, imágenes ambiguas, expuso relaciones objetales internalizadas, es decir, cómo ve las relaciones internas, que estaban llenas de dolor. Analizamos sueños preliminarmente. Las pesadillas eran el retorno de lo reprimido, emociones enterradas que vuelven, según Freud en 1900. Y finalmente el diagnóstico del DSM-5, trastorno de estrés postraumático, que cumple los criterios A: exposición directa a violencia sexual con golpes, escupitajos y hematomas; B, pesadillas intrusivas recurrentes; C, la evitación persistente de pensamientos culpables; D, alteraciones cognitivas como culpa desproporcionada; y E, excitación alterada, es decir, hiperalerta, con sueño no reparador. Lleva 5 meses con angustias significativas, según Schedler en 2010. Ahora pasaré a la formulación psicodinámica y el plan de tratamiento para Alba. La formulación psicodinámica identifica un masoquismo moral neurótico, que se refiere a sufrimiento autoimpuesto por culpa moral excesiva. Esto derivado de un conflicto edípico no resuelto, un deseo inconsciente hacia el padre y rivalidad por la madre, según Freud en 1914. Esto explica su repetición de relaciones abusivas y la culpa desproporcionada por el trauma sexual. En el tratamiento, sigue un plan psicodinámico de 12 sesiones semanales de 50 minutos cada uno, con una duración total de 3 meses.
¿Cuál es el objetivo general? Integrar estructuralmente el trauma sexual, es decir, hacerlo parte consciente del yo. También resolver ese conflicto edípico inconsciente y fortalecer el yo, que es la parte racional de la personalidad, para así prevenir repeticiones relacionales masoquistas, es decir, volver a parejas abusivas según Schedler en 2010. En el siguiente cuadro podemos observar el detalle de las primeras sesiones terapéuticas. Para las sesiones 1 y 2, el objetivo psicoterapéutico es establecer una alianza terapéutica segura, es decir, ese vínculo de confianza entre lo que es el terapeuta y el paciente, y poder así obtener una narrativa completa del trauma. La técnica es asociación libre estructurada, es decir, lo primero que viene a la mente de forma guiada. Alba narra libremente su relación abusiva desde la idealización inicial, pasando por control hasta la violencia sexual. Acá el terapeuta detecta resistencias iniciales, es decir, esos bloqueos emocionales, como con relación a las resistencias iniciales, como la inhibición sexual y culpa religiosa por pecado consentido. Y se clarifica la transferencia positiva, es decir, proyectar esos sentimientos del pasado al terapeuta, idealizándolo como ese padre protector, ausente que tuvo en su infancia. Se fijan también límites contractuales claros, que cabe recalcar que cada sesión dura 50 minutos. En la sesión 3 a 5 se exploran etapas psicosexuales tempranas, ese desarrollo sexual infantil, y se analiza ese material onírico traumático, esos sueños relacionados al trauma. También usamos análisis de interpretación de sueños, trabajamos pesadillas recurrentes como retorno de lo reprimido, que son esas emociones enterradas que resurgen, donde la figura paterna distante se proyecta en la expareja sádica con golpes ritualizados. Hacemos interpretación genética, vincular el origen infantil, conectando con el conflicto edípico no resuelto, ese deseo rivalidad parental inconsciente, y super yo religioso punitivo, que es esa conciencia moral severa de que tuvo en el colegio privado. Ahora podemos observar a continuación el plan terapéutico en las siguientes sesiones. Para las sesiones 6 a 8, el objetivo es procesar conflictos transferenciales, es decir, esos sentimientos proyectados al terapeuta, y contratransferenciales centrales, que son esas reacciones emocionales del terapeuta. Usamos interpretación de transferencia. Alba transfiere el sadismo de su expareja al terapeuta masculino, esperando control inconsciente. Entonces, hacemos confrontación transferencial diciendo: aquí en terapia espera que la controle como él, pero yo no soy él. Luego, elaborando el masoquismo, trabajar profundamente el sufrimiento autoimpuesto, logra la comprensión de que su culpa por consentir defiende contra su propia agresión reprimida. Cada sesión dura 50 minutos. En las sesiones 9 y 10 analizamos defensas masoquistas, que son esos mecanismos de sufrimiento voluntario, y desmontamos el super yo religioso patológico, que es la conciencia moral cruel. Aplicamos análisis sistemático de resistencias. Confrontamos también la culpa religiosa vinculando el super yo sádico, es decir, sexo igual pecado, de lo que fue el colegio y madre, con la prohibición edípica internalizada, que es ese tabú parental inconsciente. Preguntamos: si Dios es amor, ¿por qué tanta culpa por ser víctima? Y luego fomentamos la autocompasión mediante insight intelectual emocional. Para finalizar este plan terapéutico, en las sesiones 11 y 12 el objetivo es lograr integración estructural, que es unir el consciente e inconsciente y así prevenir caídas relacionales, recurrir a parejas abusivas. Usamos trabajos de elaboración terapéutica, que es profundizar esos aprendizajes. Hacemos también una síntesis verbal integradora de los insights, de víctima masoquista a sujeto autónomo. Percibimos un diario personal de asociaciones libres diario, que es escribir libremente pensamientos para así mantener la autonomía post-terapia, con un plan de seguimiento a un mes. También consolidamos el objeto terapéutico interno suficientemente bueno, que es esa figura interna protectora del terapeuta. Volvemos a recalcar que cada sesión dura 50 minutos. Además, destacamos las técnicas exclusivas del enfoque psicodinámico, que es asociación libre, acceso directo al inconsciente, interpretación transferencial, aquí y ahora del conflicto, análisis del sueño, vía regia al inconsciente, y análisis de resistencias y trabajos de elaboración, según Freud en 1913 y Winnicott en 1960. Cerramos diciendo que el modelo psicodinámico nos deja lecciones profundas y prácticas, en este caso de Alba,
Sus síntomas de trastorno de estrés postraumático esconden conflictos edípicos no resueltos. Esos impulsos agresivos reprimidos que proyectan en parejas abusivas vuelven como culpa religiosa intensa. Esa idea fija de culpa mía por consentir. La anamnesis mostró figuras parentales internalizadas dañinas, padre emocionalmente ausente, madre sobreprotectora pero ambivalente, que generan su masoquismo moral, un sufrimiento que se autoimpone bajo normas internas severas. La transferencia terapéutica transforma repeticiones compulsivas en comprensiones liberadas de la personalidad, cortando así de raíz lo que serían esas recaídas en relaciones tóxicas. Aprendemos a priorizar el desarrollo sexual infantil y también esos lazos emocionales tempranos sobre síntomas visibles, alejándonos de enfoques conductuales superficiales. Esa idealización inicial hacia el terapeuta como padre protector revela de inmediato su mundo interno inconsciente, como un diagnóstico en vivo. Incluso en esas 12 sesiones breves, apuntando al núcleo edípico, crean esos cambios duraderos con herramientas únicas. Dejar fluir esos pensamientos al inconsciente, confrontar proyecciones en el aquí y ahora y descifrar sueños como camino directo al subconsciente. Al integrar DSM-5 con lo dinámico, el trastorno de estrés postraumático de ALBA se entiende como un enredo edípico que resuelve desde adentro, no solo calmando síntomas, sino reconstruyendo para esos casos futuros. Esto es todo, muchas gracias.